grabar. Hoy sí. Historia de la moneda. Vamos a ver. Primero la prehistoria, ¿no? Quiero decirles de que estas primeras presentaciones van a ser las bonitas, con dibujitos y todo. Ya las otras ya no llevan tanto adorno, ¿no? Por cuestiones de que la premura de estarlas preparando, pues ya no me dio tiempo de ponerles dibujitos ni nada. Entonces, en la prehistoria se utilizaba el trueque como una primera forma de intercambio. Mira, ahí está el señor con su conejo, una liebre, y el otro le da un pescado. El problema del trueque, que aún existe, hay que aclarar, solo que jurídicamente en la actualidad se le llama permuta. Permuta. Existe legalmente la figura, o sea, usted puede intercambiar un carro por otro, por ejemplo, y le dice, déme el carro, yo le doy el mío y me da 500 pesos de diferencia. El problema del trueque, en este caso la permuta, modernamente o coloquialmente en nuestro país se le llama cambalache. Un cambalache. Es de que siempre una de las dos partes involucradas sale perdiendo. ¿No? Porque generalmente los objetos que se intercambian no tienen el mismo valor. Por eso aquello de que la permuta puede ser pura o puede ser mixta, ¿no? Es pura cuando es un bien por otro. Y es mixta cuando es un bien por otro y ajustado con efectivo. ¿No? La famosa diferencia. Generalmente la permuta es mixta porque no se puede, las permutas puras es bien difícil que una persona reciba algo que esté conforme con lo que ha entregado, ¿no? Entonces, siempre se da la permuta mixta. Sigamos en la historia. En la edad antigua, ya estamos hablando de cuando ya el hombre empieza a manejar los metales. Y que el hombre ya descubre la escritura. Desde ahí se empieza a hablar de edad antigua porque ya el hombre empezó a registrar la historia. Anteriormente a eso hay registros, pero así en pinturas rupestres que le llaman en las cuevas, ¿no? Como las cuevas de Altamira en España, donde se conoce que están las pinturas rupestres más antiguas que se han descubierto. Pero en la edad antigua ya hablamos cuando estaban los griegos, los romanos, los chinos, los egipcios y todas las civilizaciones antiguas que nos han aportado mucho más de lo que nosotros hemos destruido este planeta, lamentablemente. Perdón, me murió el tambo. En la edad antigua ya se utilizaban objetos valiosos como medida para el intercambio, ya no era simple trueque. En algunos casos, en algunas culturas se usaban plumas de aves exóticas, o sea, aves raras, aves que no eran muy comunes. Por ejemplo, los papagayos que usted ve aquí, o guaras como le llamamos, son plumas muy raras y muy bonitas, ¿no? Se usaban plumas, se usaban piedras preciosas, tales como diamantes, rubíes, esmeraldas, etcétera. Y los famosos metales preciosos como el oro y la plata, que son los que más se han utilizado siempre. Entonces, ya sea en forma de monedas en algunos casos, o a veces en forma de joyas, ¿no? Como se ve ahí en la ilustración. Esas fueron, en la edad antigua, algunas formas de moneda que existían. Sigamos avanzando. En la época precolombina, ya nos venimos aquí al continente americano. Hay disculpas, pero había una interrupción aquí.
Todos hemos oído esta historia del cacao. El cacao se utilizó como unidad monetaria en la época precolombina aquí en América. Y un ejemplo ahí es, había una medida que se llamaba sontle. El sontle equivalía a 400 pepitas o semillitas, almendras de cacao. Ahí está el cacao ilustrado. El cacao es una fruta parecida a la papaya. De hecho, el árbol o arbusto, no sé si es árbol o arbusto el cacao, la fruta es igual a la papaya, es similar el árbol. Pero al seccionar la fruta, pues dentro tiene una serie de semillas, así como las de la nona, ¿verdad? Parecida a la nona. Vienen recubiertas de pulpa y la semillita en medio. Esto se secaba, bueno, usted sabe que en la época precolombina también el cacao se utilizaba, al igual que en la actualidad, para hacer chocolate. De hecho, los grandes caciques aztecas bebían chocolate, ¿verdad? Revuelto con chile. Ellos le echaban chile al chocolate, el azúcar no la conocían, ¿verdad? Porque la caña la introdujeron los españoles. Pero también era una medida de intercambio. Después de la conquista, el cacao, se siguió utilizando. Recuerde que los cambios que se dan en la cultura no se dan de golpe, ¿no? Vinieron los españoles, obviamente ellos trajeron sus propias monedas, ya vamos a hablar de ellas, pero cierto sector de la población, sobre todo indígena, siguió utilizando el cacao hasta que se dejó de utilizar como moneda. Es lo mismo cuando se dio la ley de integración monetaria en el 2001, que hubo un tiempo en que nosotros usábamos dólares y colones, pero con el tiempo los colones desaparecieron porque los bancos lo que hicieron fue recoger todos los colones y destruirlos, ¿no? Cada vez que usted iba al banco y retiraba dinero ya no le daban colones, le daban dólares. Entonces, poco a poco los colones desaparecieron. Por más que, y ya vamos a llegar cuando lleguemos a la ley de integración monetaria, que el gobierno había dicho que tanto el colón como el dólar iban a circular de manera paralela. Eso es mentira. Al final, el colón desapareció. Entonces, después de la conquista de los españoles, se siguió utilizando el cacao a razón de 200 pepitas por un real. El real era la moneda que traían los españoles. Entonces, en el mercado negro, por decirlo de esa manera, pues por 200 pepitas de cacao le daban un real. Muy bien. Esto es bien descriptivo, o sea, no hay mucho que... Sí, bueno, hay mucho que explicar, ¿no? Ya en la época de la conquista, ya cuando los españoles se instalaron en América, obviamente trajeron sus propias monedas acuñadas, o sea, elaboradas en España. Algunas de ellas eran el real, que ya lo acabamos de mencionar, que era de plata y que pesaba 3,35 gramos de plata, ¿no? El ducado de oro pesaba un poquito más, 3,6 gramos de oro, y tenía una pureza de 23 3/4 quilates. Ya voy a hablar de los maravedíes. Ahorita, los quilates. Para los que conocen esto del oro y todo, pues usted sabe que el quilataje mide la pureza del metal, en este caso del oro, dentro de un objeto. Entonces, usted dice que tiene una pieza de oro de 24 quilates, tiene más oro que una de 18 quilates. 24 quilates equivalen a un 100% de pureza. Es decir, que cuando algo dice 24 quilates, de hecho las personas lo dicen, cuando quieren referirse a algo muy especial, dicen de 24 quilates. Es el 100%, ¿no? No es cantidad, es proporción de oro dentro de la pieza. Quiere decir que si es 24 quilates es 100% oro, no tiene otro tipo de metal, es puro oro. Ah, pero si yo digo 18, que es lo más común, oye, 18 quilates
la medida, la proporción más común en las joyas que venden, estamos hablando de 18 de 24, estamos hablando de un 75% de pureza de oro. ¿Ah? Entonces, lo que usted tiene que hacer es dividir el quilataje entre 24 y multiplicarlo por 100, y ahí le va a dar el porcentaje. Por ejemplo, si es oro de 12 quilates, pues el 50% de pureza. Y así, ¿verdad? Cualquier 9 quilates, estaríamos hablando de 9 de 24, 3 octavos. Ya me compliqué solo. Algo así como 37.5% de oro. O sea, usted divide el quilataje entre 24. Y el resto es prácticamente otro metal. Puede ser plata, puede ser bronce, puede ser platino. O sea, sería una aleación, una mezcla de dos metales. Ahora, los maravedíes no eran monedas en sí. Los maravedíes era una unidad de cuenta. Es decir, servía más para llevar controles de contabilidad. Entonces, si usted llevaba 2 reales españoles, entonces 34 más 34 eran 68 maravedíes. Eso es lo que le anotaban en el libro, ¿no? Ha traído 64. ¿Por qué razón usaban el maravedí? Porque como habían reales, habían ducados, entonces si habían dos monedas diferentes, no podíamos estar haciendo, estos son ducados, estos son reales. Entonces, para estandarizar la medida, se pasaban todos a maravedíes, de tal manera que un real eran 34 maravedíes, y si usted entregaba un ducado de oro, eran 375 maravedíes. ¿Eh? Entonces, para poder estandarizar la unidad de medida, se usaban los maravedíes. Muy bien. Avanzamos un poco dentro ya de la colonia, y en 1731 pues se dio la creación de la primera casa de moneda en Guatemala. Es decir, ya se empezaban a acuñar monedas en nuestro territorio. Acordemos que originalmente El Salvador, pues ni Guatemala no eran países así como hoy, sino que eran la Capitanía General de Guatemala era la que dominaba prácticamente toda Centroamérica y parte de México, el sur de México. Así de grandes eran las jurisdicciones administrativas que los españoles habían definido, y las capitanías generales pues formaban parte de los virreinatos. En este caso estaba el virreinato de Nueva España, que estaba en México, y el virreinato de Granada, después llamado virreinato de Perú, cuya sede estaba en Cusco, en Perú. Eran los dos grandes administraciones o subadministraciones que los españoles habían diseñado, y se llamaban virreinatos porque estaban gobernados por un virrey que era prácticamente el representante del rey de España en América. Entonces, todas las monedas que circulaban en Centroamérica pues estaban controladas por la Capitanía General de Guatemala. Ahí hay otros datos así un poquito dispersos entre algunas monedas que se utilizaban en esa época. Los macacos o morlacos, hay gente que todavía sigue usando ese término para referirse al dinero. Estos eran acuñados en Perú y México, y después de la independencia se siguieron utilizando. Lo que queremos que entendamos es que no había una moneda única, ni dos monedas únicas. Era una mezcolanza de cosas, o sea, circulaba de todo. Había mucho mercado negro. Media vez una persona le aceptaba una moneda a la otra, pues ya la moneda circulaba. Entonces, no había como un orden ahora que cada país tiene su moneda, etc. También se daban las fichas de finca, que era una moneda de uso limitado. Las fichas eran de madera, no eran metálicas, ni eran tampoco plásticas, mucho menos, ¿no? Eran de madera. Y ¿cómo funcionaban las fichas de finca? El dueño de la finca, estamos hablando de una finca grande, ¿no? Un latifundio. Los trabajadores de las fincas, cuando ya iban a cobrar, ellos no les daban dinero, les daban fichas. Y dentro de las mismas fincas habían una especie de establecimientos donde vendían comida, vendían ropa y otro tipo de artículos. Y lo que hacían los colonos es que iban a las tiendas y cambiaban las fichas por productos. Luego los dueños de las tiendas cambiaban las fichas ya por dinero real.
es como la moneda que manejaron, no sé si todavía la están utilizando en Suchitoto, ¿no? Que es una moneda solamente para Suchitoto. Yo creo que desapareció. No me recuerdo cómo se llamaba. Luego, en la Federación Centroamericana, siempre dentro de la etapa ya, estamos hablando después de la independencia, que se creó la Federación Centroamericana, porque Centroamérica surgió como un solo país, excepto Panamá, que pertenecía a Colombia hasta 1903, y Belice, que pertenecía a Inglaterra o a Gran Bretaña, hasta no me recuerdo qué fecha se independizó Belice. Pero Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, pues surgieron como una sola nación, se llamaban Provincias Unidas de Centroamérica, y por lo tanto trataron de adoptar una sola moneda, que en este caso era el peso de plata, que tenía 8 reales. ¿No? Y siempre se decía circulando el real y el escudo, que era otra moneda de origen español. Si usted ve en la ilustración, hay algunas monedas que tienen forma irregular. Si usted ve, no son redonditas como las que hoy conocemos, porque muchas de esas monedas eran acuñadas de manera rudimentaria, ¿verdad? El sello que usted ve ahí, no sé si se alcanza a ver, hay las 2 torres de Hércules, que es el símbolo de la corona española, ¿verdad? Las 2 torres de Hércules, que son esas 2 torrecitas que aparecen ahí en el escudo de España, si usted lo ha visto, y que aparece la leyenda non plus ultra, que dice sí hay más allá. No, ahí ya me equivoqué. Había un dicho romano que decía non plus ultra. Non plus ultra quiere decir no hay más allá. Eso se usaba para hacer referencia al estrecho de Gibraltar, que está entre España y Marruecos, si no me equivoco, que es un estrecho, mide como 16 kilómetros de ancho, es muy delgadito para estar en el mar Mediterráneo, que divide el mar Mediterráneo del Océano Atlántico. Entonces, al peñón de Gibraltar y otro peñón que está en Italia, los antiguos le llamaban las torres de Hércules, ¿verdad? Que son esas 2 torres que están en el escudo de España. Y decían non plus ultra porque los navegantes de esa época no pasaban más allá de ese punto, porque tenían la idea de que después de ahí, o sea, ya en el Atlántico habían monstruos marinos y todo lo demás, ¿no? Entonces, había aquella creencia de que no podían pasar ahí, entonces por eso decían non plus ultra. Pero ya cuando ya los españoles conquistaron América, y claro, pasaron de ese estrecho de Gibraltar y conquistaron el Atlántico, ellos le cambiaron la frase y le pusieron a su escudo plus ultra, o sea, le quitaron el non, que quiere decir no, y entonces dice, sí hay más allá, o sea, ellos comprobaron que sí había más. Eso es un poco de historia, ¿no? Y las 2 torres de Hércules tienen una especie de listón que dice plus ultra. Quiero decirles de que lástima que no estamos en un salón de clase, ¿verdad? Pero de hecho el símbolo del dólar proviene de esa figura de las 2 torres de Hércules con el listón. Si usted ve el símbolo de dólar es una S, aparentemente es una S, pero en realidad simboliza un listón, y los 2 palitos verticales son las 2 torres de Hércules, porque las monedas que circulaban aún en Estados Unidos en esa época eran españoles. Recordemos que España dominó casi el 80% del territorio norteamericano, era propiedad pues de España, y lo fueron perdiendo poco a poco. Pues poco de historia. Luego en 1883, ya aquí estamos en nuestro país, ya nos habíamos separado de la federación, ya se emitió la primera ley monetaria y ya se estableció como moneda el peso. O sea, en El Salvador en algún momento nuestra moneda era el peso, y ese peso ya no eran 8 reales como el anterior, si usted se acuerda que hablábamos de 8 reales, que era el peso de plata.
sino que ya lo adoptamos al sistema métrico decimal, que es como nosotros actualmente consideramos a las monedas, ¿verdad? Que están organizadas las monedas en función de 10 unidades, pero antes eran en 8, ¿verdad? 8 reales. Un peso tenía 8 reales. Y 2 reales hacían un cuartillo. Si usted oye todavía alguna abuelita por ahí, no creo, ¿verdad? Porque mi abuela murió casi de 90 años, hace como 6 años, no, 8 años quizás. Y ella hablaba del cuartillo, andar tremendo el cuartillo. Bueno, de ahí surge aquel juego de la cuartilla de aceite, ¿verdad? Un cuartillo de aceite. O el real, ¿verdad? Hay gente que dice no tengo reales, ¿verdad? O hay gente que tiene reales, que se refiere al dinero. Porque el peso se dividía en 8 reales, o sea, un real eran 12 centavos y medio. Y si usted sumaba 2 reales, le hacían 25 centavos, o sea, un cuartillo, ¿verdad? Luego 2 cuartillos hacían un tostón, los 50 centavos, ¿no? O toleque, como también le llamamos nosotros. Entonces, eso fue durante la presidencia del señor Rafael Saldívar. Llegamos a 1892. Como nosotros recordamos, América fue descubierta supuestamente, aunque históricamente se ha comprobado que no es así, porque los vikingos vinieron a América mucho más antes que Colón. Pero oficialmente nosotros sabemos que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón divisó, bueno, la Pinta, que era la primera que iba. No, no es la Pinta de la Niña. Cuando Rodrigo de Triana ve la primera territorio americano y grita tierra, tierra, ¿no? Eso se conmemora como el día del descubrimiento de América. En conmemoración de eso, El Salvador cambia de peso a colón en conmemoración de ese hecho del 4º centenario del descubrimiento de América en ese momento. Habían pasado 400 años, se adopta el colón. Hay que aclarar que Costa Rica aún mantiene la moneda de colón, pero Costa Rica adoptó el colón mucho más después que El Salvador. Es decir, que El Salvador es el original del colón, que hoy ya no existe, sino que pues tenemos el dólar. Ahí tenemos una figura de los colones, ¿verdad? Que son nostálgicos. Y el símbolo del colón, que era una C con las 2 líneas. En realidad las líneas son verticales, pero este está como estilizado. Y el tipo de cambio en ese momento se estableció que $1 equivalía a 2 colones salvadoreños. Esto fue durante la presidencia del señor Carlos Ezeta. Ya en 1919 se emite una segunda ley monetaria, porque la primera ley monetaria era de 1883. Fíjese que este tema tiene mucho dato histórico. Pues lo más probable es que para el parcial primero tengamos un examen, así como el que hicimos el primero de costeo, a través de un formulario de Google, donde vamos a preguntar muchas cosas, fechas y cosas parecidas. Así que hay que tomar nota de todo esto, aunque yo voy a subir la diapositiva en PDF al Drive y también voy a subir el video a YouTube, ¿verdad? ¿Qué medidas se tomaron en esta segunda ley monetaria? Primero, proscripción de monedas innobles. Es decir, todo ese montón de monedas que le hablaba, que andaban circulando de aquí para allá y que eran hechas hasta mano, las troquelaban con tenaza. Troquelar es cortar la moneda, o modernamente la moneda se troquela con máquina, ¿no? Hay una máquina troqueladora que hace las rueditas y que le deja bordecito para que no se desgasten tan rápidamente. Si usted se ve, las monedas nuevas tienen un borde, así como en relieve. Eso es para evitar que la moneda se desgaste más rápido. Y se marcan también con máquina. O sea, la figura que lleva la moneda es una máquina que la sella. En esa época, a puro martillazo las marcaban, ¿no? El martillo ya tenía grabado ahí la figura que le iban a poner y le pegaban con el martillo. Por eso es que no quedaban bien. Todas esas monedas se proscriben. Proscribir significa prohibir.
Algo proscrito es algo prohibido. Se prohibió también el uso de las fichas de finca o vales. Si habían vales también, se eliminaron. Y se adoptó el patrón oro. El patrón oro es un sistema en el cual ya no existe, o sea, se dejó de aplicar hace unos 30 años por la misma inestabilidad del valor del oro y porque realmente el oro no era una medida muy exacta para ver la calidad de una moneda. Hoy las monedas se miden en función de la capacidad económica de los países. Así se determina el valor de cambio de una moneda con respecto a otra. En esa época se adoptó el patrón oro en 1919, el cual significaba que por cada colón que andaba circulando en la calle había una cantidad de oro que respaldaba ese colón, ¿verdad? Porque el colón era un billete o una moneda de un metal que no era precioso, ¿no? Aunque las monedas de 25 centavos pues eran de plata. Entonces, si usted quería, en cualquier momento usted puede ir al banco, llevar sus colones y decir, mire, yo quiero que me den el oro. Y era válido que usted lo hiciera. Le cambiaban su dinero por oro. Claro, esto generó problemas, ya vamos a ver en la historia de la banca en los años 30, cuando se dio la crisis económica de los 30, ahí se dio un gran problema con este patrón oro, que tuvo que ser suspendida la convertibilidad para evitar que los bancos quebraran, porque medio mundo quería cambiar su moneda. Entonces, ese es el patrón oro, que la moneda que circula en la calle está respaldada por una cantidad de oro que está guardada en la bóveda, o sea, en la bóveda del banco que emitió la moneda. Que, repito, dejó de aplicarse hace unos 30 años a nivel mundial. Llegamos ya a épocas un poquito más recientes, al año 2001, durante la administración del presidente Francisco Guillermo Flores Pérez, es el nombre completo, que en paz descanse, ¿verdad? Que dicen que algunos que pues, no es tal que se ha muerto, ¿verdad? Como decía la canción, no andaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces, dicen algunos que no ha muerto el señor, o no sé. Pero en el gobierno de Flores se adoptó el dólar como moneda de curso legal, ¿verdad? Ahí nos metieron el dólar como moneda. Esta ley también permite la circulación de otras monedas extranjeras consideradas fuertes, porque la ley de integración monetaria no solamente establece el dólar como moneda de curso legal. Curso legal quiere decir una moneda que tiene el derecho, o sea, nadie puede negar aceptar estas monedas. Esa es una moneda de curso legal que legalmente puede circular. Hay otras monedas que a veces circulan en los países, pero no son de curso legal, porque la ley no las ampara, no dice la ley de que esas monedas puedan circular. El caso de Venezuela. Yo estaba viendo un documental ahí. En Venezuela, la moneda que menos circula en Venezuela es el bolívar, que se supone que es la moneda de curso legal. Pero si usted va a las calles de Caracas, la gente no usa bolívares porque no valen nada, ¿verdad? Porque hay una hiperinflación de tal manera que usted tiene que tener no sé cuántos millones de bolívares para que le den $1. Entonces, ¿cuál es la moneda que circula en Venezuela? El dólar y el peso colombiano. Pero no es moneda de curso legal, sino que es una moneda ilegal, si lo vemos desde el punto de vista jurídico. Pero es la moneda que usan en Venezuela, el peso colombiano. Entonces, en nuestro país es legal que circulen el yen, que es una moneda japonesa, y el euro, que es la moneda de la Comunidad Económica Europea. Pero una de las falacias de la Ley de Integración Monetaria es que el colón iba a seguir circulando. Eso es mentira y se demostró con el tiempo que era mentira. A lo más que hemos quedado de colón es que en algunos lugares, si usted se ha fijado, todavía le ponen los precios en colones y dólares. Es lo único. De ahí que la moneda exista, no existe. Quiero, antes de ver el dinero plástico, también aclarar
que el tipo de cambio al cual se hizo la conversión al dólar es de 8.75 de colón por cada dólar. Ese fue el tipo de cambio al cual se estableció originalmente y con el cual nosotros tuvimos que trabajar durante 6 meses, creo yo, no más de 6 meses, que tuvimos esa complicación de manejar ambas monedas al mismo tiempo. En la cartera andaba uno colones y dólares, en la bolsa andaban monedas de todo tipo. Y había que tener clara la tabla del 8.75, $1 8.75, $2 17.50, 24 no sé cuánto y así, ¿verdad? $4 eran 35 colones, $8 eran 70 colones y $10 eran 87.50. Pero a nosotros nos generó también un poco nos sentíamos así como bien emocionados, ¿verdad? Porque íbamos a los cajeros automáticos y cuando sacábamos salían los billetillos de dólar bien tostaditos. Cuando íbamos a los almacenes nos daban monedas de dólar. No existía la moneda de dólar, no circulaba, solo billete de dólar. Moneda de dólar, no de $1. Solo habían de 10, de 5, las coras famosas, bien nítidas, bien brillositas, ¿no? Hay gente que hasta colección hizo. Porque la moneda de las coras, hay que aclarar de que en Estados Unidos las coras, cada estado tiene su cora, ¿no? Usted ve las coras en una de las partes de la moneda, va a ver usted que dice estado del sol, estado de no sé qué, y aparece el símbolo del estado. Eso es en cuanto a las coras. El dinero plástico. Actualmente es muy común el uso de tarjetas plásticas. Se le llama dinero plástico por el material del cual están hechos las tarjetas, que en realidad no es plástico. Plástico es un material que se llama acetato, ¿verdad? Que tiene la característica que es flexible y al mismo tiempo es resistente, ¿no? Pero tampoco la vaya a doblar mucho la tarjeta porque ahí le va a quebrar. Para que resista cuando usted la meta al cajero, para que usted la pase por el post, ahí cuando va a pagar, ¿no? Que ahora pues se da también las tarjetas sin contacto que tienen un chip que usted solo lo acerca al post y ya no necesita pasar la tarjeta, sino que ahí le pita y ya le dice si la acepta o no. Creo que ustedes los tres han de tener por lo menos una tarjeta de débito, si no es que una tarjeta de crédito. Se puede, el banco prácticamente le está prestando el dinero y las de débito son las que es su propio dinero, ¿verdad? Es su cuenta que usted retira o con las que usted paga. En el marco de la pandemia de COVID-19 han adquirido una mayor relevancia. Es un hecho que las tarjetas de crédito hoy se usan mucho más que antes. En mi caso, pues yo muchos de los pagos que hago aquí de mi casa los hago en línea, utilizando mi tarjeta de débito, porque de crédito no tengo. Y ahí pongo mis datos y autorizo a través de un número que tiene al reverso de la tarjeta, se autorizan los pagos. Y así pues pagamos universidad, pagamos a un domicilio, se pueden pagar en línea. Y llegamos al siglo XXI con las criptomonedas. Hay muchas personas que dicen que estas criptomonedas pues son un timo, ¿no? Y que hay que tener cuidado con ellas. Son un tipo de divisa alternativa, o sea, es un tipo de moneda alternativa porque no es lo usual. O moneda digital. No existen físicamente, su existencia es virtual. Existe controversia respecto a que las criptomonedas tienen que ser de control centralizado o monedas centralizadas por los bancos centrales u otra entidad, porque el problema es que estas monedas no las controla ningún gobierno, sino que las controlan quienes las crean, ¿verdad? Y de hecho ya hay algunas transacciones que se hacen en criptomoneda. Hasta Venezuela tiene su criptomoneda, ¿no? No me recuerdo cómo que se llama la moneda de Venezuela, que dijo Maduro que tenían su criptomoneda. Entre las más conocidas están la Litecoin, ahí tienen el símbolo de la Litecoin, ahí está azulito. Las Ethereum, las más conocidas, la Bitcoin, que está aquí, esta vez que está acá, la Bitcoin, es de las más conocidas. Cash, Ripple, que ahí está el símbolo de Ripple, Dogecoin y hay otras, ¿no? Entonces, con esto hay que tener ciertas reservas porque no vaya a ser que nos vayan
Recuerde que los seres humanos estamos acostumbrados a que algo sea realmente concreto, que lo podamos palpar. Al no hacerlo, pues entramos en duda. Y terminamos, jóvenes. Terminamos. Y nos alcanzó el tiempo, gracias a Dios. Entonces ya voy a subir hoy mismo el video y voy a compartir la carpeta para los documentos, ¿verdad? Ojalá que se incorpore alguien más en estos días que faltan. Oye, así que muchas gracias. Les agradezco mucho. ¿Tienen más clases, creo yo? Sí, auditoría 3. Ah, bueno. ¿Y con quién llevan esa? Con la licenciada Rosario Medrano. Ah, Chayito Bonis. Buena, Ujú. buena. Aprovechenla. Sabe mucho. Sí, gracias. Bye. Gracias. Cuídense. Bueno, igualmente, adiós.